hermanos, a los santos sobre todo, que recen por nosotros, ¿verdad? Pues el Papa decía que el nombre que nos dieron en el bautismo no es una etiqueta ni una decoración, suele ser el nombre de la Virgen, el nombre de un santo, de una santa, que no desean más que echarnos una mano, entre comillas, para obtener de Dios las gracias que más necesitamos. Si en nuestra vida las pruebas no han superado el colmo, si todavía somos capaces de perseverar, si a pesar de todo seguimos adelante con confianza, quizás todo esto, más que por nuestros méritos, se debe a la intercesión de tantos santos, unos en el cielo, otros peregrinos como nosotros en la tierra, que nos han protegido y acompañado. Y luego el Papa ha finalizado la última frase, decía: bendito sea Jesucristo, único Salvador del mundo, junto con este inmenso florecimiento de santos y santas que pueblan la tierra y que han hecho de su vida una alabanza a Dios. Porque, como afirmaba San Basilio, el santo es para el espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y es llamado templo suyo. Pues una síntesis de la catequesis que ha hecho el miércoles anterior el Papa Francisco. Estamos escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en lengua polaca. Estos son los colaboradores del Papa mientras dura la pandemia, porque el Papa ya querría estar en la plaza con multitud de peregrinos. Pero de esta manera la ventaja es que llega a miles y miles de corazones distribuidos en todo el planeta y en todas las lenguas que ahora en este momento estamos escuchando. Pero ahora hagamos un espacio, un silencio y escuchemos lo que el Papa Francisco nos quiere decir esta mañana. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La Iglesia es una gran escuela de oración. Muchos de nosotros hemos aprendido a silabear las primeras oraciones estando sobre las rodillas de los padres o los abuelos. Quizás custodiamos el recuerdo de la madre y del padre que nos enseñaban a recitar las oraciones antes de ir a dormir. Esos momentos de recogimiento son a menudo aquellos en los que los padres escuchan de los hijos alguna confidencia íntima y pueden dar su consejo inspirado en el Evangelio. Después, en el camino del crecimiento se hacen otros encuentros con otros testigos y maestros de oración. Es bonito recordarlos. La vida de una parroquia y de toda una comunidad cristiana está marcada por los tiempos de la liturgia y de la oración comunitaria. Ese don que en la infancia hemos recibido con sencillez, nos damos cuenta de que es un patrimonio grande, un patrimonio riquísimo, y que la experiencia de la oración merece ser profundizada cada vez más. El hábito de la fe no es inmediato, se desarrolla con nosotros, no es rígido. También a través de momentos de crisis y resurrecciones. Aún más, no se puede crecer sin momentos de crisis, porque la crisis te hace crecer. Es un modo necesario para crecer, entrar en crisis. La respiración de la fe es la oración. Crecemos en la fe tanto como aprendemos a orar.
Después de ciertos pasajes de la vida, nos damos cuenta de que sin la fe no hubiéramos podido lograrlo y que la oración ha sido nuestra fuerza. No solo la oración personal, sino también la de los hermanos y de las hermanas y de la comunidad que nos ha acompañado y sostenido, la gente que nos conoce, a los cuales pedimos que recen por nosotros. También por esto, en la Iglesia, florecen continuamente comunidades y grupos dedicados a la oración. Algún cristiano se siente incluso la llamada a hacer de la oración la acción principal de sus jornadas. En la Iglesia hay monasterios, conventos, ermitas, donde viven personas consagradas a Dios y que a menudo se convierten en centros de irradiación espiritual. Pues son gente de comunidad de oración que irradian espiritualidad. Son pequeños oasis en los que se comparte una oración intensa y se construye día a día la comunión fraterna. Son células vitales no solo para el tejido eclesial, sino para la sociedad misma. Pensemos, por ejemplo, en el rol que tuvo el monacato para el nacimiento y el crecimiento de la civilización europea, también de otras culturas. Rezar y trabajar en comunidad lleva adelante el mundo, el motor. Todo en la Iglesia nace en la oración y todo crece gracias a la oración. Cuando el enemigo, el maligno, quiere combatir la Iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar. Por ejemplo, vemos ciertos grupos que se ponen de acuerdo para llevar adelante reformas eclesiales, cambios en la vida de la Iglesia. Todas organizaciones, los medios que informan. La oración no se ve, no se reza. Tenemos que cambiar esto, tomar esta decisión que es un poco fuerte. Interesante la propuesta, interesante. Solo con discusiones. Con i media. Solo con los medios de comunicación. Pero ¿dónde está la oración? La oración es la que abre la puerta al Espíritu Santo, que es el que inspira a ir adelante. Cambios en la Iglesia sin oración no son cambios de iglesia. Son cambios de grupo. Y cuando el enemigo, el maligno, quiere combatir la Iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar y hacer estas otras propuestas. Si cesa la oración, por un momento parece que todo puede ir adelante como siempre, pero poco después la Iglesia se da cuenta de haberse convertido en un envoltorio vacío, de haber perdido el eje de apoyo, de no poseer más la fuente del calor y del amor. Las mujeres y los hombres santos no tienen una vida más fácil que los demás. Es más, ellos también tienen sus problemas que afrontar y además a menudo son objeto de oposiciones. Pero su fuerza es la oración, que sacan siempre del pozo inagotable de la Madre Iglesia. Con la oración alimentan la llama de su fe, como se hacía con el aceite de las lámparas. Y así van adelante, caminando en la fe y en la esperanza. Los santos, que a menudo a los ojos del mundo cuentan poco, en realidad son los que los sostienen, no con las armas del dinero y del poder de los medios de comunicación y demás, sino con las armas de la oración.
En el Evangelio de Lucas, Jesús plantea una pregunta dramática que siempre nos hace reflexionar. ¿Cuándo el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra? ¿O encontrará solo organizaciones? Como un grupo de emprendedores de la fe, todos bien organizados, que hacen beneficencia, muchas cosas, o encontrará fe. El Hijo del Hombre, cuando vendrá, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Esta pregunta está al final de una parábola que muestra la necesidad de rezar con perseverancia, sin cansarse. Por lo tanto, podemos concluir que la lámpara de la fe estará siempre encendida sobre la tierra mientras esté el aceite de la oración. La lámpara de la verdadera fe de la Iglesia estará siempre encendida sobre la tierra mientras exista el aceite de la oración. Es lo que lleva adelante la fe y lleva adelante nuestra pobre vida débil, pecadora, pero es la oración la que la lleva adelante con seguridad. Es una pregunta que nosotros cristianos tenemos que hacernos. Rezo. Rezamos. ¿Cómo rezo? ¿Como papagayo? ¿O rezo con el corazón? ¿Cómo rezo? Rezo seguro. Que estoy en la iglesia, que rezo con la iglesia. O rezo un poco según mis ideas y hago que mis ideas se conviertan en oración. Esta es una oración pagana, no cristiana. Repito, podemos concluir que la lámpara de la fe estará siempre encendida sobre la tierra mientras esté el aceite de la oración. Y esta es la tarea esencial de la Iglesia. Rezar y educar a rezar. Transmitir de generación en generación la lámpara de la fe con el aceite de la oración. Lámpara de la fe que ilumina, que hace ver las cosas así como son. No se puede ir adelante sin el aceite de la fe, si no se apaga. Sin la luz de esta lámpara no podremos ver el camino para evangelizar. Aún más. No podremos ver el camino para creer bien. No podremos ver los rostros de los hermanos a los que acercarse y servir. No podremos iluminar la habitación donde encontrarnos en comunidad. Sin la fe, todo cae. Y sin la oración, la fe se apaga. Fe y oración juntas. No hay otro camino. Por eso la Iglesia, que es casa y escuela de comunión, es casa y escuela de fe y de oración. Sin la fe, todo cae. Sin la oración, la fe se apaga. Por esto la Iglesia, que es casa y escuela de oración, de comunión, es casa y escuela de oración. Han sido las últimas palabras del Papa en esta catequesis que ha hablado de la oración, de la fe, de cómo rezar. Rezar con el corazón, no como papagayos, decía el Papa. Pues luego él mismo hará una síntesis de esta catequesis en lengua española. Y mientras esperamos estas palabras nuevamente del Papa, en lengua francesa se está haciendo una síntesis ya de esta catequesis. Luego el Papa les saludará personalmente a estos peregrinos.
¿Sabéis que el Papa cada día escribe un tuit que se publica? Y bueno, el de hoy, en medio de las contradicciones y de lo incomprensible que a diario debemos enfrentar, inundados y hasta aturdidos de tantas palabras y conexiones, se esconde esa voz del resucitado que nos dice: la paz sea con vosotros. Este es el tuit de hoy. Y ayer que ponía el Papa, ponía: Jesús es el resucitado, el Señor que ha atravesado la muerte para ponernos a salvo, incluso antes de que nosotros empecemos a buscarlo. Él está siempre junto a nosotros y levantándonos de nuestras caídas nos hace crecer en la fe. Durante la semana pasada he escrito varios y os leo algunos. La misericordia se hace concreta, se vuelve cercanía, servicio, atención a las personas en dificultad. Ojalá os sintáis siempre misericordiados para ser a vuestra vez misericordiosos. Le devoir essentiel de l'Église est de prier et d'éduquer à prier. Otro: dejémonos resucitar por la paz, el perdón y las llagas de Jesús misericordioso. Solo así la fe estará viva. Solo así anunciaremos el Evangelio de Dios, que es Evangelio de misericordia. C'est pourquoi l'Église, qui est maison et école de communion, est maison et école de prière. Hoy es el día para preguntarnos: yo, que tantas veces recibí la paz de Dios, su perdón, su misericordia, ¿soy misericordioso con los demás? Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di diffondere il suo spirito sulle famiglie cristiane, affinché diventino chiese domestiche dove i figli, attraverso la preghiera, sono formati ad una sincera testimonianza di vita importata di fede, speranza e carità. Dios vi benedica. El Papa les ha dicho: saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor de infundir su espíritu sobre las familias cristianas, para que se conviertan en iglesias domésticas, donde los hijos, a través de la oración, sean formados en un sincero testimonio de vida impregnada de fe, esperanza y caridad. Que Dios os bendiga. Y así terminamos con la lengua francesa, pasamos al inglés, que también hará una presentación de los peregrinos al Papa, digamos, y luego se hará una síntesis de la catequesis como se ha hecho en francés. Os leo algún tuit más del Papa. El Señor no quiere que pensemos continuamente en nuestras caídas, sino que lo miremos a Él, que en nuestras caídas ve a hijos a los que levantar y en nuestras miserias ve a hijos a los que amar con misericordia. El día de Pascua, el Papa dijo: este es el primer anuncio de Pascua que quisiera ofrecerles. Siempre es posible volver a empezar, porque existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros, más allá de todos nuestros fracasos. Otro: en la cruz, Dios reina solo con la fuerza desarmada y desarmante del amor. Dios sorprende nuestra mente y nuestro corazón. Dejemos que este estupor nos invada. Miremos al crucificado y digámosle: realmente eres el Hijo de Dios. Tú eres mi Dios.
La cruz de Jesús es la cátedra silenciosa de Dios. Miremos cada día sus llagas. En esos agujeros reconocemos nuestro vacío, nuestras faltas, las heridas del pecado. Sus llagas están abiertas por nosotros y en esas heridas hemos sido sanados. La cruz de Cristo expresa amor, servicio, entrega sin reservas. Es verdaderamente el árbol de la vida sobreabundante. Esto lo dijo el Viernes Santo. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre vosotros y vuestras familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor os bendiga. Y pasamos ahora a la lengua alemana, la tercera, que esta mañana hará llegar a todo el mundo la catequesis del Papa Francisco. Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Este segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia, el Papa Francisco presidió la Santa Misa en la Iglesia del Santo Espíritu de Sasia. La celebración de esta fiesta tiene su origen en las revelaciones privadas de Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca que recibió mensajes de Jesús sobre su divina misericordia en el pueblo de Płock, en Polonia. Profundizando sobre el Evangelio del día, que relata cómo Jesús resucitado se aparece a los discípulos varias veces y consuela con paciencia sus corazones desanimados. El Papa explicó que ellos cambian de vida reanimados por Jesús. Jesús los vuelve a levantar con la misericordia y ellos, misericordiados, se vuelven misericordiosos. El Papa utiliza este término misericordiado, haciendo referencia a la gracia que colma el espíritu de una persona cuando recibe el perdón de Dios. Entonces, para el Papa, los discípulos son misericordiados ante todo. Jesús, en primer lugar, les da la paz. Los discípulos estaban angustiados. Se habían encerrado en casa por temor, por miedo a ser arrestados y correr la misma suerte del Maestro. Pero no solo estaban encerrados en casa, también estaban encerrados en sus remordimientos. Habían abandonado y negado a Jesús. Se sentían incapaces, inadecuados. Jesús llega y les repite 2 veces: la paz esté con vosotros. No da una paz que quita los problemas del medio, sino una paz que infunde confianza dentro. No es una paz exterior, sino una paz del corazón. Recordó que Jesús hoy repite una vez más: paz a ti que eres valioso a mis ojos. Paz a ti que tienes una misión. Nadie puede realizarla en tu lugar. Eres insustituible y yo creo en ti. In questo tempo di Pasqua lasciamoci ispirare da Maria e dagli Apostoli, che erano riuniti in preghiera, unanimi e pronti per la discesa dello Spirito Santo. La pace del Signore risorto sia con voi. El Papa les ha dicho: queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, en este tiempo de Pascua, dejémonos inspirar por María y los apóstoles, que se habían reunido en oración unánime y dispuestos a la venida del Espíritu Santo. Que la paz del Señor resucitado sea con vosotros. Y sin más, pasamos a la lengua española. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín, después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la Iglesia como maestra de oración. Es bueno recordar y agradecer a las personas que desde que éramos niños y a lo largo de toda nuestra vida nos enseñaron a rezar. En los momentos de oración que compartimos tanto en la familia, que es la iglesia doméstica, como en la comunidad parroquial u otros grupos cristianos, descubrimos que crecemos en la fe a medida que aprendemos a rezar y profundizamos en esta experiencia. La vida cristiana no está exenta de momentos de crisis y dificultades. Lo vemos en el testimonio de los santos, en las pruebas que tuvieron que afrontar. Pero ellos nos enseñan que el secreto para seguir caminando en la fe es la fuerza de la oración, pues gracias a ella pudieron perseverar y sostener a otros en su peregrinar. Sigamos su ejemplo. Tengamos en cuenta que cuando el maligno quiere combatir la Iglesia, lo primero que hace es tratar de impedir que recemos, para apagar en nosotros la luz de la fe. Una de las principales tareas de la Iglesia es rezar y enseñar a rezar a las nuevas generaciones. Y a lo largo de la historia siempre han surgido comunidades y grupos dedicados a la oración. Si no rezamos, la fe se apaga. No podemos ver los caminos para evangelizar ni reconocer los rostros de los hermanos y hermanas que nos necesitan. Por eso la Iglesia, que es casa y escuela de comunión, está llamada también a ser casa y escuela de oración. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Cristo resucitado que nos ayude a mantener encendida la lámpara de la fe, que la renovemos a diario con el aceite de nuestra oración humilde y perseverante, y que nos envíe su Espíritu para poder llevar su luz a todos. Que Dios los bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión. En nombre de mis compañeros Daniel Rodríguez, Adriana González y Fernando Chavarri, os agradecemos el habernos acompañado esta mañana y volvemos a vernos el próximo miércoles. Buenos días y sigan con nuestra programación. Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão.